aquí en entrevista con el deporte a través de la pantalla de Meridiano Televisión, y en esta parte vamos a recibir a un dúo de reggaetón que se caracteriza por su música romántica, directamente de Valencia, pero ya internacionales cuentan con una gran producción discográfica. Vamos a conocer un poco más de ellos a través de estas imágenes que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Dúo de reggaetón que se caracteriza principalmente por su música romántica. Nace el 12 de septiembre de 2008. Quienes lo integran a temprana edad descubren la pasión por la música y deciden unirse. Estos chicos valencianos ya internacionales cuentan con una gran producción y pertenecen al campo actoral, donde participarán pronto en una película nacional con grandes artistas del espectáculo. Bienvenido, aquí está, aquí, Bien, cuénteme por qué viene de Vinotinto hoy. Porque no juega la Vinotinto, pero no importa. Claro que sí, no, pero lo que pasa es que venimos el 11 de noviembre, estaremos en la Plaza Prosael apoyando nuestra Vinotinto y representando a nuestra Venezuela internacionalmente y aquí en Venezuela. Bueno, ustedes siempre han estado apoyando la Vinotinto, les ha tocado cada vez que juega nuestra selección, pues actuar ustedes en la Plaza Prosael y diferentes eventos, ¿no? Sí, siempre. Ya estuvimos una vez en el recibimiento de la Vinotinto, luego que vino en la Copa América, quedó en cuarto lugar. Y este 11 y 15 de noviembre estaremos en los próximos 2 juegos y venimos con un show diferente y bueno, con toda esa gana y animando a la gente que siga apoyando a la Vinotinto. ¿Qué tiene de diferente el show? Oye, mira, lo que pasa es que pues, la primera vez que estuvimos en Caracas, en la Plaza Prosael, fue cuando llegó la Vinotinto, y era la primera vez que nos dio el público caraqueño, era la primera vez que pisábamos Caracas, y esta vez queremos venir con algo distinto, venimos con Muero de Soledad, esta vez la cantamos en una versión balada, esta vez la traemos en reggaetón, traemos con su yo solito también en reggaetón, algo que la gente lo disfrute y que apoyen a todo ese público venezolano. Quiero responderle la pregunta al muchacho que llamó, Inder, ¿no? Quiero, hermano, síganos @JCJohn, que nosotros vamos a apoyar, así toda la gente nos está apoyando, como Tony Carrasco nos está apoyando hoy, vino con nosotros. A mí me dijeron por allí, ustedes que son de Valencia, que estuvieron en las escuelas de Juan Arango, del fútbol, que eran buenos futbolistas, ¿no? ¿Es así? Sí, nosotros ¿No tiene plazo? Mira, sí, era el fútbol Juan Arango. Así que Que continúa, ¿no? La escuela. Sí, todavía sigue la escuela. Todavía sigue la escuela, tuvimos la oportunidad de entrenarnos con el cuñado Juan Arango, es un tortolero. Estuvimos con el mismo Juan Arango entrenando una vez, estuvimos en la selección AIB, incluso ahí fue donde nos conocimos. Ya estudiamos juntos en el liceo, pero ahí fue donde nos dimos a conocer más. Y bueno, ya nos retiramos del fútbol. ¿No siguieron con el fútbol por qué? ¿Porque se dedicaron, a la música o por alguna otra razón? Lo que pasa es que la escuela de Juan Arango estaba cerca de nuestro hogar y la escuela la mudaron. Nos hacía muy difícil llegar hacia el sitio. Entonces decidimos retirarnos. Cuando empezamos con la música ya nos dimos a lleno de él, ya tenemos 3 años juntos. Y bueno, esperamos que sean muchos más. Pues. Están en la plaza, ¿no? Precisamente en la plaza. Bueno, de lo que va a ser en las transmisiones también de Meridiano en la plaza cuando Venezuela esté jugando en Barranquilla contra Colombia y por supuesto en San Cristóbal frente a la selección de Bolivia. Mira, por aquí tenemos varios mensajes que ustedes han mandado a través de nuestra cuenta en Twitter, @TonyEntrevista, vamos a leerlos rápidamente. Sí, el Real Madrid gana hoy 2-1, otro mensaje por aquí dice, claro que sí, el Lyon sigue siendo un rival fuerte. Claro que sí, 2-0, y saludos a la belleza que está a tu lado, Tony, besos desde Delta Amacur, un beso para ti. Rapidito, último mensaje, por supuesto que el Madrid conseguirá su pase a octavos, están armados hasta los dientes. Y preguntas que también le ha hecho nuestros televidentes a través de nuestro número de teléfono, 406-4539, lo recordamos para que llamen en la próxima parte y puedan preguntarle ustedes a nuestros invitados del día de hoy lo que quieran. Vienen ahorita de Colombia, de una presentación o una gira muy exitosa. ¿Qué tal fue el apoyo del público allá en esas tierras de Barranquilla? Pero respondemos en la próxima parte. Claro que sí. Ya venimos con más entrevistas con el deporte a través de la pantalla de Meridiano Televisión, pero por aquí me dice Cuchillo que antes viene publicidad. Claro, porque como